Él lo merece. Podemos tomar nuestros asientos. ¿Y cuántos en esta noche vinieron con expectativas? Siempre es importante que usted pueda entender que cada vez que la palabra de Dios es pronunciada y es creída y es vivida, algo sucede. No basta simplemente que usted la escuche. Basta que la retenga, basta que la ponga en práctica en la circunstancia que le toque vivir, y es allí donde usted va a tener una experiencia que va a renovar su vida. En mis primeros años, ¿no?, de convertidito, apenas 19 años, recuerdo que me tocaron vivir cosas muy lindas con respecto a este principio que yo le estoy hablando de la palabra. Como toda persona nueva, tenía muy poquito conocimiento de la palabra, entonces lo que escuchaba lo tomaba como una esponja y lo practicaba, y lógicamente tenía una experiencia. Mi padre tenía un laboratorio fotográfico y yo estaba tan lleno del Señor, ¿no?, que mi cabeza estaba para cualquier lado. Y en esa época manejar la fotografía era muy delicado. No es como ahora que usted tiene una PC que pone un chip y ya está todo. En esos momentos habían máquinas que revelaban, ¿no?, la fotografía del negativo al positivo, y eran unas bobinas grandes de fotos que eran alrededor de 2.600 fotos, que luego pasaban por una máquina, pero todo eso había que hacerlo oscuro. Porque si había luz, el papel color se velaba. Y eso yo no le puedo explicar el dineral que era. Y me acuerdo que con mi cabeza en el Señor me olvidé de apagar la luz para sacar la bobina de una máquina. Y mientras adoraba al Señor, sacaba la bobina a plena luz, y cuando voy a ponerla en la otra máquina me doy cuenta que la luz está prendida. Uno por reflejo, ¿qué hace? Inmediatamente apaga, ya no había caso, ya, ¿no es cierto? Con 2 segundos, 3 segundos de luz ya está. Bueno, la puse como pude en la máquina y tenía un nudo en el estómago. Digo, ahora mi padre va a venir y va a ver todas las fotos negras que empiezan, porque toda la máquina tenía un proceso, salían todas las fotos en una puta, va a ver todas las fotos negras, me va a matar. Digo, ¿qué hago, Señor? Vos sabés que yo te adoraba, y me acordé lo que el pastor había predicado. Y el pastor había predicado: si vosotros permanecéis en mí y yo permanezco en ustedes, pidan todo lo que quieran y serán hechos. Y yo dije, Señor, a ver, yo te estoy adorando. Era nuevito, no haga lo mismo usted, yo era nuevito, usted ya tiene tiempo, ¿no? Digo, Señor, yo te estaba adorando y yo estaba con vos y realmente no me di cuenta. Y mi padre me va a agarrar y me va a matar, ¿no es cierto? Yo te pido, por testimonio a él, por todo, hace un milagro. Y puse la mano en la máquina, creyendo completamente en esa palabra. Y a que no sabes lo que pasó. Las fotos salieron impecables. Yo lloraba cuando las veía, pero no lloraba porque zafé, ¿no es cierto?, de que mi padre no me pagara el sueldo. Lloraba por haber visto la mano de Dios y por haber visto la fidelidad que Él tiene a su palabra. Y otra vez me pasó lo mismo, y yo quise repetir, porque somos así, ¿no? Queremos repetir lo mismo. ¿Y a qué no sabes lo que pasó? Las fotos salieron negras, recibí el reto más grande de mi vida y ese mes no cobré. Dios es fiel en lo que hace. Pero nosotros a veces tenemos esa forma, ¿no?, de querer llevarlo a Dios para nuestro lado y hacer que Él trabaje aún en aquellas cosas que por ahí nosotros no hacemos bien. Y a Dios no lo podemos manejar. Pero sí, Dios va a glorificarse cada vez que en vos y en mí haya una actitud de fe, de creer en su palabra. Vamos a poder cosechar una experiencia que no va a ser ni más ni menos que potenciar en nosotros el conocimiento de la veracidad de Dios. Por eso yo te desafío que cada vez que vos vengas a escuchar la palabra, no porque predique yo, ¿no es cierto?, sino en donde sea y quien predique,
oí la palabra de Dios, porque esa palabra está respaldada por búsqueda, por oración y tiene que ver con el crecimiento espiritual de tu vida a través de la fe. Amén. Dicho esto, vamos a comenzar con la palabra de hoy, a la cual hemos titulado Medios y Fines. Ese es el título. Cada vez que yo quiero alcanzar un fin determinado, una meta, un objetivo, tengo que tener, ¿qué? Un medio. Antiguamente, el hombre primitivo, cuando quiso mover una piedra que era muchísimo más grande que él, descubrió que con una palanca la podía mover. ¿Qué es la palanca en este caso? Un medio. ¿Para alcanzar qué? Un fin, mover esa piedra. Seguramente usted escuchó respecto a medios y fines una frase que es muy famosa. ¿Cuál es? A ver. El fin justifica los medios. ¿Cuántos lo escucharon? ¿Y qué le parece a usted? ¿Está bien esto? ¿Sabe dónde inicia esta frase? Había un estadista, filósofo, llamado Nicolás Macabeo. Macabeo no, Maquiavelo. Macabeo era un apócrifo. Y este hombre se lo conoce hoy en día como el padre de las ciencias políticas. Él desarrolló de alguna manera una doctrina, una ideología, en donde para alcanzar fines nobles yo puedo estar utilizando cualquier clase de medios, porque finalmente lo que yo voy a alcanzar es un fin noble, un fin que valga la pena. Esto probablemente hoy lo vemos en boca de todo el mundo. Hoy es una ideología que rige un poquito el mundo, la política, las instituciones, y aún vamos a ver que de alguna manera hay un poquito de Maquiavelo adentro de nosotros. ¿O me equivoco? ¿Me equivoco? ¿Alguna vez usted quiso forzar un poquito la cosa como para que salga? Faltaba algo y agarró de acá y lo puso acá para que, ¿no? Pero usted sabe que como esta ideología pegó tan fuerte en esa época, que era alrededor de 1915, hubieron otros apologistas, ¿no?, que le hacen un poquito a Maquiavelo la contraparte. Y eran algunos de ellos teólogos cristianos. Y ellos decían que los fines nobles nunca pueden ser alcanzados por medios pervertidos. Entonces ahí un poquito la pugna, finalmente la idea pragmática de que el fin justifica los medios es un poquito la ideología que rige el mundo de hoy. Esto no es o no exime al cristiano, porque muchas veces también el cristiano lo hace, aunque no deliberadamente, con algo que es objetivamente malo, pero sí con algo que es propio. Y muchas veces queremos alcanzar el bien de Dios desde nuestras propias fuerzas. Y lamentablemente eso no funciona. Ahora la pregunta es, ¿dónde nace todo esto? ¿Es normal que esto esté en nuestra naturaleza? ¿Es normal que esto esté en el pensamiento del mundo que nos rodea? Porque esto no ha sido ni más ni menos que el primer móvil del pecado del hombre. Querer desde el mal alcanzar el bien. Dios establece al primer hombre con un medio y con un fin. ¿Cuál es el medio que le da al primer hombre? La fe, la confianza. ¿Y cuál es el fin? El bien de Dios para él. ¿Cuál es el fin para tu vida? Es el bien de Dios para tu vida. En lo que Dios tenga preparado para vos. ¿Y cuál es el medio para alcanzar ese fin? La fe. Ahora, muchas veces nosotros sustituimos la fe por medios propios. Y es un poquito eso de lo que quiero estar hablando. Dios trabaja en nuestra vida para que aquellos medios propios, que no es ni más ni menos que nuestra forma particular de hacer las cosas, pueda ser afectada, pueda convertirse en fe y pueda acceder de esa manera al bien de Dios para nuestra vida. Para eso vamos a ir entonces a la palabra de Dios. Y en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 22 al 24, vamos a ver lo que dice la palabra.
Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando todas las enfermedades, todas las dolencias en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por las diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Hay algo que realmente es fabuloso, y es entender cómo Jesús toma un grupo de personas que están acostumbradas a hacer lo que ellas quieren hacer y los va a llevar a un lugar donde ellos nunca se imaginaron. Pero para esto ellos tenían que caminar con Él, y Él tenía que hacerlos pasar de esa manera propia que ellos tenían de hacer las cosas a aprender a confiar completamente en Jesús. ¿Y qué iba a hacer Jesús? Jesús iba a utilizar aquello que les era familiar. ¿Cuál era la manera en la que la mayoría de los discípulos se sentían seguros y hacían las cosas desde ahí? Y eso era su medio para alcanzar su fin, la barca. La barca era para ellos su medio de vida. La barca era para ellos el lugar donde se sentían seguros. La barca era lo que ellos podían manejar porque eran pescadores. Y la barca era la esperanza de poder tener algo mejor para su vida, para su familia. Es muy difícil que vos sueltes algo que manejás, que confiás para poder creer. Solamente Jesús puede llevarte por ese camino. Y esto fue lo que hizo con estos discípulos. Primeramente, una de las cosas que Jesús utilizó fue la frustración de la forma propia. Lucas 5, 1 al 11, nos habla de un momento muy particular en el que la mayoría lo conocemos, es la pesca milagrosa. En este momento, nosotros vamos a ver que el apóstol Pedro está frustrado. ¿Qué pasó durante toda la noche? Pedro estuvo pescando. ¿Y cuántos peces sacó? Un zapato. Y uno solo encima. Nada. ¿Qué pasa cuando los medios que nosotros tenemos para alcanzar nuestro fin fracasan? Nos detenemos. Paramos. Mientras funcionan, los empujamos, estamos ahí. Pero cuando por algún motivo fracasaron, eso nos lleva a parar. Dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Por qué? Porque no pasó nada. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, lavamos las redes para que no se pudran, atamos las barcas, porque la verdad no pasó nada. Lo que sabemos hacer, lo que estamos acostumbrados a hacer, no funcionó. Y el bien que queremos cada vez está más lejos. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque, ¿cuál es el medio seguro de Pedro? Su barca. Y si su barca, su medio seguro, no hubiese fracasado, Pedro no está en ese lugar en ese momento. Por ende, Jesús no va a subir a esa barca y Pedro no va a escuchar nada. ¿Por qué muchas veces aquellos medios de los que nosotros nos sentimos seguros
y son los que manejamos no funcionan, no fracasan, porque si no, tu barca no para. Y si tu barca no para, no hay tiempo para decirle a Jesús, subí a la barca y predicá desde allí. Subí a la barca y yo te voy a escuchar. No hay tiempo porque tengo tantas cosas que hacer que mirá si voy a perder la pesca por dejarlo subir a él a la barca. Pero como Jesús entiende esto, no es casualidad de que no hubo ningún fruto en eso a la noche. Ahora Jesús está subiendo en esta barca y Pedro está escuchando lo que Jesús le dice. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Pedro es un pescador que está acostumbrado a hacer las cosas a su manera, pero ahora un carpintero que habla muy lindo le dice a Pedro lo que tiene que hacer. ¿Cuánto nos cuesta cuando alguien nos dice que en nuestra manera propia de hacer las cosas el asunto no funciona? Pero yo estoy acostumbrado, yo sé, yo manejo, yo soy pescador. Vos sos carpintero, vos no sabés absolutamente nada. Pero aquel que habló en la barca ahora está dando una dirección. ¿Cuánto nos cuesta tomar una dirección diferente en las cosas que estamos acostumbrados a hacer de una manera? Respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada pescamos, mas en tu palabra vamos a echar la red. No es que Pedro tenía, que bueno, a ver lo que pasa ahora, te hago caso, ¿no? Yo ya sé lo que hay que hacer acá, pero la cosa acá no funciona. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. La forma en la que Pedro estaba acostumbrando a hacer las cosas no funcionó. Había un porqué. Las cosas en las que vos sos seguro y estás acostumbrado a hacerlas no están funcionando como vos esperás, no estás alcanzando el bien que vos esperás. Y tal vez de la misma manera que Pedro, tu barca tiene que parar. Pero eso tiene un propósito. Es para poder definitivamente escucharlo a Él. Nuestra ansiedad, nuestro movimiento, nuestras vanas esperanzas de correr detrás de algo no le dan lugar a Él a que hable a nuestra vida. Y si habla no lo escuchamos. Pero cuando la cosa no sale como esperamos, frenamos y ahí recién escuchamos. ¿Y qué escuchamos? Que Él nos dice, toma una dirección diferente a la que estás tomando. Pero estoy acostumbrado a hacerlo de esta manera. No importa, escúchame a mí. Bueno, en tu nombre lo hago, a ver qué pasa. Y cuando lo hago en su nombre, pasa algo extraordinario. Algo que yo no me imaginaba, algo fuera de contexto, algo fuera de lugar. ¿Por qué? Porque es la palabra de Él. Y es la confianza en la palabra de Él. Jesús le está enseñando a Pedro un medio y un fin. Pedro, ¿querés el bien mío? Confía en mí. No en tus fuerzas, no en tu manera de hacer las cosas porque no funcionan. Confía en mí. ¿Cuál es el fruto de esto? Pedro inmediatamente se siente a sí mismo pecador. Cuando yo estoy metido en mi forma de hacer las cosas, en la ansiedad y en la vorágine mía, no lo escucho, no puedo responder, pero tampoco me veo a mí mismo. ¿Y cuántas cosas se acumulan en nuestra vida? Cosas que no están bien, incredulidad, pecado y un montón de cosas que se van acumulando, pero en el diario andar y en el trajín es como que la paso para atrás y no me doy cuenta, o me doy cuenta y sigo adelante y el Señor te está diciendo, pará un poquito, va por otro lado.
Pero cuando vos ves lo que Él es capaz de hacer, te enfrentás a vos mismo y te ves a vos mismo. Yo tengo una teoría. Por supuesto que la palabra de Dios me dice que la convicción la está teniendo Pedro por el Espíritu Santo de Cristo. Pero yo también creo que mientras Pedro iba mar adentro con el Señor, no me quiero ni imaginar los pensamientos que tendría en la cabeza. ¿Qué le estoy haciendo caso a este? Ya lavé las redes, las tengo que sacar de nuevo, no sabe nada de pesca. Me imagino todos los pensamientos, ¿no? Ahora, cuando Él obra, ahí viene el reconocimiento en nuestra vida. ¿Cuántas veces el pecado, cuántas veces todo aquello que envuelve mi vida no es visto hasta que Dios no obra en mi vida? Pero cuando Dios obra, automáticamente la luz llena mi vida y lo puedo ver todo. Y no solamente puedo ver mi estado, lo puedo ver a Él también. No era simplemente alguien que hablaba, es algo más que esto. Lo puedo conocer a Él como es. Y no solamente me veo a mí y lo veo a Él, puedo ver lo que Él es capaz de hacer. Lo que yo no pude hacer en toda una noche, con mi esfuerzo, y tal vez en toda la semana y en todo el día, Él lo pudo hacer fuera de momento, fuera de tiempo, con una sola palabra. Entonces empieza el momento en el que Pedro va a conocerlo a Jesús de una forma diferente. Y hoy es el día, querida iglesia, en que es importante que dejes de hacer las cosas con tus propias fuerzas, entiendas por qué el Señor ha parado tu barca y empieces a verlo a Él desde un lado diferente. Empieces a dejarlo a Él subir a tu propia barca. Empieces a hacerle caso de bogar mar adentro, de tirar la red cuando Él te diga y poder conocer todo lo que Él te está queriendo hacer conocer. Porque inmediatamente después de eso vino el llamado. Bueno, Pedro, ahora que lo entendés, ya no vas a ser más pescador de esto. Vas a ser pescador de hombres. ¿Y qué hizo Pedro? Junto con los demás, dejaron la barca y le siguieron. Pero hay algo que es importante. Jesús no dejó la barca de ellos. Jesús iba a tomar la barca de ellos para seguir enseñándoles, porque esto apenas era el despertar de fe de Pedro. Todavía faltaba un montón más. Mateo 8, 23 al 27 nos va a mostrar de qué manera ellos ya dejaron la barca, pero acá va a suceder una situación que los va a descolocar. Por supuesto que Pedro, ¿qué es lo que iba a estar pensando? Este que fue conmigo, mar adentro, que me hizo sacar un montón de peces, que tiene el poder que tiene, yo no voy a tener problema con él. Va a salir todo redondito. No va a haber ningún tipo de dificultad. Eso es lo que muchos te predican. Cuidado con eso, porque Jesús jamás predicó eso y jamás enseñó eso. Dijo que iban a haber dificultades, pero también dijo que detrás de todo eso vos ibas a salir más que victorioso. Y ellos no tenían en sus cálculos esto, pero esto aconteció. Iban en una barca junto con Jesús y comenzó a golpear una gran tempestad. En el mar de Galilea, las tempestades y las tormentas que se arman son de una intensidad tan grande que hoy en día, en la actualidad, con los navíos que hay, ¿no es cierto?, a menudo la prefectura tiene que estar salvando a los que están en el medio del lago, a los que son azotados por esas tormentas. A veces con helicópteros y muchas veces se han perdido directamente embarcaciones sofisticadas porque eso es el grado de crudeza de las tormentas de ese lugar. Imagínense lo rudimentario de esa época. Una tormenta que se levanta, prácticamente ¿qué pasa? No hay posibilidad. Pero veamos lo que dice la palabra. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. No es que te salpicaba un poquito. ¿Viste cuando vos ves que baja la barca y se levanta la ola así que vos decís, me tapó, ¿no? Cubrían la barca. Pero él dormía. Esto, imagínate los discípulos. Ellos estaban, ¿no es cierto?, como quien dice, entrenados en la parte de pesca y toda la parte de manejar una nave. Era su medio.
eran sus fuerzas. Pero esto es raro, yo no entiendo. Estamos con Él, nos está haciendo meter en la barca y nos mete ahora. Si nosotros sabemos que va a haber tempestad, ¿por qué le hicimos caso? Y no solamente le hicimos caso, estamos a punto de darnos vuelta y Él está dormido. Estamos todos locos. Volvamos de nuevo a la forma antigua de hacer las cosas. Volvamos de nuevo a nuestra fuerza, a nuestra pericia. Salvemos la barca a nuestra manera. Pero ¿cuál es el resultado? No la pueden salvar a su manera. Es tarde, están en el medio del lago. No pueden. Ya dejaron la barca en ese lugar. Ya dejaron su manera de hacer las cosas en ese lugar. Pero ahora frente al peligro quieren volver a usarlo de nuevo. Y eso es lo que pasa con tu vida y con la mía cuando comenzamos a caminar en la fe. Idealizamos que la fe va a ser de una manera determinada, pero empiezan a soplar los vientos, empieza a soplar la tormenta, empieza a querer tapar la barca. Lo veo que él está dormido. ¿Qué hago? Recurro a las formas viejas para salvarnos. Y como no funciona la forma vieja, lo último que hago, lo despierto. Maestro, perecemos. Jesús calma la tempestad. Jesús reclama la poca fe de ellos. Pero ellos ahora se hacen una pregunta. ¿Quién es este? Que aún el mar responde, que aún los vientos le responden. Ellos lo seguían, pero todavía no lo conocían. Ellos habían dejado las barcas, pero las tenían a mano para usarla en cualquier momento, para usar su propia manera, sus medios, por si la cosa no salía bien. Y cuando nosotros como cristianos hacemos esto, la cosa no va a salir bien. Si por las dudas tenemos la forma vieja, eso de alguna manera es un poquito el pensamiento maquiavélico. No funciona porque ya el medio para que el fin sea correcto y verdadero no puede ser un medio corrompido por la incredulidad. No puede ser un medio viejo que use para alcanzar lo nuevo. Tiene que ser la fe en Él como medio para alcanzar su bien. Pero Él conoce nuestro estado y Él usa lo viejo para llevarnos a lo nuevo. Vos ya dejaste la barca. 2 por 3 la agarrás de nuevo, pero te das cuenta ahora, antes creía que la salvabas vos, ahora te das cuenta que no la podés salvar, que si Él no lo hace, vos no podés. Entonces, así como Pedro aprendió en ese momento, ahora todos están aprendiendo arriba de la barca, que la forma de hacer las cosas a la antigua no funciona, que Jesús es más poderoso que la forma que tienen ellos de hacer las cosas a la antigua. Y que ellos tienen muy poquita fe, y que es lo que están necesitando para moverse en este estado nuevo de confianza. Probablemente cuando la prueba golpea nuestra vida, la prueba de fe, no quiere decir que Dios está viendo a ver si te caes o no te caes. Simplemente Dios te está mostrando cuánto hay y cuánto falta. Y eso es amor. Porque Él sabe que cuando vos confiás en Él, por más que las olas aparentemente tapen la barca, no la pueden hundir, porque Él está ahí. Y aunque lo veas dormido, Él está, porque Él no duerme. Y si Él duerme, es porque no hay de qué preocuparse. Pero las olas, deja las olas. Él está dormido, no hay de qué preocuparse. ¿Cuál sería el estado óptimo? Deja que las olas golpeen, pero no lo despiertes. Que nada interrumpa ese reposo en tu corazón. Que nada mueva esa quietud en tu corazón, aunque parezca que la barca se va a destruir, porque Él está allí. Y de la misma manera que Él le dijo a Pedro, tirá las redes, y una multitud de peces salieron, de la misma manera, solamente Él con una palabra hace que todo vuelva a la normalidad. Pero Él está queriendo agregar una confianza nueva en tu vida. Amén. Mateo 14, 29 al 33. Vamos viendo cómo desde Pedro hasta los discípulos, hasta esta situación, Él sigue usando las barcas, Él sigue usando los medios a lo que ellos estaban acostumbrados, pero para llevarlos cada vez a un grado de fe más profundo.
porque iba a haber un momento en la vida de ellos que tenían que acostumbrarse a caminar sin verlo a Él. Todavía no lo podían hacer, pero iba a haber un momento en el que lo iban a hacer y Jesús los estaba preparando. Hay veces que en nuestras vidas no podemos caminar si no vemos que pasa algo, si no sucede algo que podamos ver o tocar. Pero Él quiere llevarte a otra cosa. Él quiere llevarte que aunque no veas absolutamente nada, entiendas que Él está, entiendas que Él te está guiando y si no pasa nada es porque no tiene que pasar nada. Solamente vos tenés que confiar que Él está. Si no, nuestra vida se va a limitar al ver, creer. Pero Él te está llevando a otra cosa. No es por vista, es por fe. No es por lo que pasa, es por lo que Él es. Y a eso te está llevando. Entonces, Él dijo, ven, y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. La situación es exactamente igual que la anterior. Las olas se están golpeando en la barca. Pero ¿sabés cuál es la diferencia? Que Jesús ahora no está ni dormido en la barca, no está. No está. No tienen de dónde agarrarse. Hacen exactamente lo mismo. Busquemos en nuestros recursos lo que sabemos hacer. Vamos a tratar de salvar la barca. No la pueden salvar. Ya está, no podés con tus fuerzas. Ya está. Y por favor, entendelo ahora. No pierdas más tiempo. Entendelo ahora. No es con tus fuerzas, es con su espíritu. Ningún hombre de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, que fue considerable en la palabra de Dios, pudo hacer nada desde sus fuerzas. Las tuvo que hacer con las fuerzas de Él. La iglesia no se puede sustentar con la fuerza del hombre. Se tiene que sustentar con el Espíritu Santo de Dios. Y tu vida va a alcanzar el bien de Dios cuando vos te animes a confiar en Él y cuando te arrojes de lleno en los brazos de Él. Que entiendas que lo que Él puso en tus manos no te puede salvar. Solamente Él te puede salvar usando lo que puso en tus manos. Entonces acá no está Jesús presente físicamente. Pero a ver, si Jesús está embarcando a los discípulos al otro lado, ¿Jesús no sabía que iba a haber una tempestad? Por supuesto que sí. Ahora, ¿qué está viendo en esta tempestad? Él no está, nosotros no podemos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en mi vida? Cuando las olas golpean, no siento la presencia de Dios. ¿Quién dijo que tenemos que sentir la presencia de Dios? La presencia de Dios está adentro tuyo. No es un asunto de sentir. Es un asunto de creer en su palabra. Él vive adentro tuyo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. A veces no voy a sentir, pero eso no quiere decir que Él no esté. No lo están viendo, pero no quiere decir que Él no esté. Entonces Pedro comienza a ver una silueta que se aproxima, que por supuesto sabemos que es el Señor, pero Pedro no la conoce. No la puede distinguir, porque Pedro puede distinguir al Cristo que subió en la barca cuando hizo la pesca milagrosa. Puede distinguir al Cristo que está durmiendo, pero todavía no está preparado para distinguir al Cristo que viene caminando sobre las aguas y cree que es un fantasma. Y esto a veces ocurre en nuestra vida también. Estamos tan acostumbrados a verlo a Dios moverse de una manera que cuando viene a nuestra vida desde un lado diferente, nos parece que es un fantasma. No lo podemos reconocer. Entonces ahí es donde empieza la fe pura, la fe más profunda. Y Pedro, ¿qué dice? Si tú eres el Señor, llámame para que camine en las aguas. Decir la palabra para que yo baje y empiece a caminar por las aguas. Y Jesús dice, vení. Y ya empieza el despegue de las cosas viejas hacia las cosas nuevas. Ahora no solamente está viendo lo que Jesús es capaz de hacer, sino que ahora Él está participando de la fe para su vida. Y Él está dejando las formas viejas y está empezando a caminar en las formas nuevas. Hablamos de un reinicio, Luli lo hizo recordar.
Ese reinicio tiene que ser un reinicio en la fe en nuestra vida. Tiene que ser un reinicio en dejar las formas viejas de hacer las cosas y empezar a caminar en la fe pura que es en Cristo. ¿Y qué pasa con Pedro? Y camina en el agua. Y estos son los primeros pasos de lo que sería el resto de su vida. Porque más adelante, ellos tendrían que caminar en esta fe. Cristo ya no estaría caminando con ellos físicamente, sino que estaría por medio del Espíritu Santo en la vida de ellos dirigiéndolo. Entonces tenían que despegarse de ver, creer. Tenían que acostumbrarse ahora a caminar en una fe más profunda. Y eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas. A veces la forma que tenemos de hacer las cosas son tocadas para que nos acostumbremos a caminar desde una fe pura. ¿Puede el agua sostener a Pedro? No. Pero si Jesús da la palabra, sí. ¿Pueden las cosas pasar lógicamente? No, pero si Jesús da la palabra, sí, porque Él es creador, Él es poderoso, Él es soberano y es el que hizo todas las cosas. Pero si yo no dejo la barca, nunca voy a caminar sobre las aguas. Si yo no doy ese paso de fe, nunca. Ahora, cuidado con esto, porque yo puedo empezar a caminar en las aguas y cuando yo veo las olas, inmediatamente quiero volver de nuevo a la barca, pero ya caminé demasiado y entre el peligro que veo y la barca me hundo. Pero esto es lo maravilloso. Aquel que te manda a caminar sobre las aguas jamás va a dejar que te hundas. Va a estirar su mano, vos la vas a agarrar, te va a levantar desde ese lugar y va a caminar contigo nuevamente hasta la barca. Es tiempo de dejar lo que nosotros manejamos, lo que sabemos, en lo que confiamos, para empezar a confiar en Él. La misma barca que vos estás utilizando es la que va a utilizar Él para enseñarte fe, pero dejá de dirigir la voz a tu manera y empezá a confiar en cómo Él lo haga. En tu familia, en tu trabajo, en tu vida, en tus desafíos. No quiere decir que tengo que dejar esto, quiere decir que tengo que dejar que Él suba. Tengo que dejar que Él maneje y tengo que confiar no en la barca, sino en quien está arriba de la barca. Finalmente, en Juan 21:7 hay un episodio. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: «Es el Señor, Simón». Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Aquí ocurre algo y era para lo que el Señor los venía preparando. Jesús los venía preparando para que ellos pudieran creer sin ver. Y este es el periodo más prolongado en el que Jesús se separa de sus discípulos. Y acontecen pruebas en la vida de sus discípulos y sus discípulos no ven y sus discípulos dudan. ¿Y qué es lo que pasa cuando te parece que todo colapsó? Comenzás a creer que Él es una mentira. Comenzás a creer que todo lo que has creído es una mentira. Entonces me queda una sola cosa que hacer: volver de nuevo a lo viejo, que es lo que hicieron ellos. Pero cuando volvieron nuevamente a las barcas, ¿qué pasó? Tiraron las redes y no sacaron absolutamente nada. Porque cuando ya llegas a ese punto de tu andar con Él, no hay más nada atrás. Y del mismo lugar donde saliste, que no había nada, de ese lugar de frustración en donde lo que vos tenías, te diste cuenta que no funcionó en ese momento y no funciona ahora tampoco. No es una opción. Pero y entonces espera un poquito. Espera un poquito. Mirá un poquito hacia la playa, que lo vas a ver a Él con un pescado esperándote. Entonces ahí sí, los discípulos por última vez estuvieron en la barca. A partir de ese momento, nunca más se subirían a la barca con Jesús.
Nunca más la barca sería una opción de vuelta. Porque de ahí a poquito ellos recibirían el bien que estaban esperando. No sabían cómo iba a ser. Como vos tampoco sabés cuál es el bien que viene de Cristo sobre tu vida. Vos estás esperando que sea un trabajo, que Dios quiere obrar en tu vida. Vos estás esperando que sea una solución con un familiar y Dios va a obrar. Pero hay algo que es mucho mayor que eso, que es a lo que Jesús traía a sus discípulos. Jesús iba a vivir adentro de ellos. Ellos no entendían cómo iba a ser esto. Ellos lo único que veían, no lo veo. Como vos y yo a veces lo único que vemos es que la cosa no sale como esperamos nosotros. Pero Él quiere llevarte a algo más grande. No siento a Cristo, no siento la sensación. Él quiere llevarte a algo más grande. Basta de la forma vieja, basta de las barcas viejas. Ya no es necesario. No me vas a ver más adentro de la barca porque yo voy a estar adentro tuyo. Yo voy a estar en tu corazón y desde ahí te voy a estar guiando y desde ahí te voy a estar mostrando y desde ahí voy a renovar tu vida. No va a ser de afuera hacia adentro, va a ser de adentro una fuente que salta para vida eterna. Va a ser desde adentro un río que salta para vida eterna. Va a ser desde adentro tuyo. Entonces te vas a dar cuenta que a partir de ese momento, tal vez pase por la frustración de no pescar nada, no importa. Sé que la pesca milagrosa está pronta, porque sé que basta que Él diga una sola palabra, aún en el lugar inapropiado, aún en las condiciones que no son óptimas, basta que Él diga una sola palabra para que la cosa suceda. No importa si la barca es azotada por la tempestad, si Él está en la barca y no se hace notar, es porque no tengo por qué temer. Ahora, yo puedo salir de ese momento como un hombre de fe, una mujer de fe o un hombre de poca fe. Yo no quiero ser de poca fe porque sé que eso va a venir. Entonces quiero ganarme un porotito más. Quiero crecer un poquito más. También va a haber un momento en el que voy a tener que soltar. Porque a veces no es una sola barca, ¿no? A veces suelto una, agarro otra, suelto una, agarro la otra. Va a haber un momento en el que voy a tener que soltar definitivamente y voy a tener que bajar y caminar en el agua. Y tal vez me voy a hundir. Pero ¿quién me saca el haber caminado? ¿Y quién me saca que Él me levante desde ese lugar de su mano? Ahora ya sé lo que es caminar sobre el agua. Y es más seguro caminar sobre el agua de su mano que estar en esa barca en medio de la tempestad. Y hay un momento en el que definitivamente va a parecer como que todo desapareció. Desapareció Jesús, desapareció absolutamente todo. No vuelvas atrás. Hacé como Eliseo, no hagas como los discípulos. Eliseo nunca volvió a buscar la yunta de bueyes. Eliseo agarró el manto de Elías, golpeó las aguas y siguió avanzando, porque sabía que Dios no es hombre para mentir. Los discípulos dudaron y volvieron de nuevo a la barca. Sin embargo, la misericordia divina hizo que ellos lo pudieran ver en el horizonte y definitivamente, de una vez por todas, dejar esas barcas y comenzar a caminar con Él. ¿Y sabés qué pasa cuando ellos comienzan a caminar con Él? Ya no son los mismos, porque Él vive adentro de ellos. Entonces ahora Pedro, ¿qué es lo que le puede decir a la gente? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Sé que hay un montón de cosas que no tengo, pero sé lo que tengo, y lo que tengo te lo doy, porque lo que tengo vive adentro mío, y eso lo tenés vos, y eso es lo que necesitas, y con Él todas las cosas. Pero eso es lo que necesitas, entender que Él vive adentro tuyo. En ese momento Pedro se levanta cuando antes escapó de una mujer que dijo, yo te vi a vos con el Nazareno. Se levantó delante de todos los enemigos, de quienes habían crucificado a Jesús y de quienes podían matarlo a Él también, y se levantó con un sermón, con una palabra que desnudó el pecado de ellos, pero que trajo la gracia salvadora sobre sus vidas. Y miles se convirtieron a Cristo, porque Jesús no los llamó a Él simplemente a pasar tempestades, lo llamó para que sea pescador de hombres. Dios te llamó a vos no para que pases problemas,
sino para que en cada una de esas situaciones definitivamente sueltes tu manera de hacer las cosas y aprendas a confiar en Él para hacer las cosas. Porque Él te escogió para que seas un pescador, una pescadora de hombres. Amén. Te invito a ponerte de pie.